cosas que han estado sucediendo, sobre todo en el norte del país. ¿Les suena la localidad de Chuño? En Arica. En Arica, precisamente. A mí me daban Chuño para la guata nomás. Bueno, también, alcance de nombres, pero en este caso nos referimos a un sector llamado Cerro El Chuño, en Arica, en donde durante las últimas horas se encontró el cuerpo de una persona adentro de una maleta. Y hoy día, para entender qué es lo que pasa con este caso, les contamos las claves de la historia del cuerpo en la maleta, porque además aquí hay un contexto importante que entender, hay un contexto relevante y que da cuenta de un episodio que concentra la atención de las autoridades en el sector que yo les decía recién. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Y para poder entenderlo nos vamos a ir a la primera de las claves. La primera de estas explicaciones, un nuevo hallazgo en Chuño. Un título, muchachos, que no elegimos al azar, porque no es la primera vez que ocurre en ese lugar en específico un hallazgo macabro de estas características. Tres. Y lo vamos a ir entendiendo y desarrollando con el pasar de los minutos, pero en este caso en particular lo que ocurre es un operativo bien complejo de conjunto la Policía de Investigaciones con la Fiscalía, que pretenden, a través de una denuncia, tratar de dar con un cuerpo que sabían que estaba en ese lugar, pero no sabían en qué sector ni en qué condiciones se encontraba, y mucho menos que estaba dentro de una maleta y 1,5 metros de profundidad bajo la tierra adentro de una casa. De a poco, en la investigación se empiezan a saber nuevos antecedentes y hoy día en la mañana hubo declaraciones en este punto en particular y me gustaría que pudiéramos revisar qué fue lo que se dijo en el sitio del suceso para poder entender un poco el contexto de lo que ocurre en la zona norte del país. Mire. Conforme los antecedentes que se barajaban, ¿cierto?, se empezó a hacer un análisis exhaustivo del entorno, del lugar donde se encontraba este cuerpo, ¿cierto? Y con la ayuda, como bien dijo el fiscal, de otras instituciones como la municipalidad, se empezaron a recabar los antecedentes y el punto exacto donde podía estar este cuerpo. Este cuerpo fue hallado dentro de una maleta y el cual va a ser trasladado, ¿cierto?, al servicio médico legal con la finalidad de hacer las pericias que corresponden. ¿Y en el lugar donde lo encontraron, las características de ese sitio? Bueno, ese es un sitio, ¿cierto?, donde alberga alrededor de 3 media agua, las que se encontraban habitadas, y bajo una losa se encontraba este cuerpo directamente dentro de la maleta. En el desarrollo de esta jornada, el fiscal Mario Carrera, quien conocemos muy bien, dio varias entrevistas y entre algunas de esas entrevistas dijo lo siguiente, lo tengo aquí anotado para decirlo textual, comillas: desgraciadamente no son los últimos cadáveres que estamos buscando, sabemos que podrían haber más. En un lugar que ya ha sido periciado antes. ¿Y por qué dice esto el fiscal Mario Carrera? Nos lleva automáticamente a nuestra clave número 2 para entender las claves de la historia de este hallazgo que ocurre en el Cerro Chuño, allá en el norte de nuestro país, y que hoy día concentra la actividad de las fiscalías, de las policías y, por qué no, de los vecinos que están conviviendo a diario con un sector que es complejo. Esta segunda clave la denominamos un sector marcado por la muerte, porque ya lo decía Álvaro, han encontrado otros cuerpos en este mismo lugar. De hecho, para ser súper específico, en mayo del 2023, 2 cuerpos. ¿En qué contexto? Una investigación en contra de los gallegos, el brazo armado del Tren de Aragua en el sector norte de nuestro país, y que además ha trascendido que en este lugar no solamente eran víctimas propiamente tal, sino que incluso los propios integrantes de los gallegos que no se comportaban de acuerdo a las normas que rige esta organización delictual, y que a partir de eso nos lleva automáticamente a la clave número 3, y es probablemente la más alarmante. La denominamos la casa de torturas del terror, porque para las policías hay instalada una casa de torturas propiedad de los gallegos, parte del Tren de Aragua, en el sector del Cerro El Chuño, en donde, ya se los adelantaba, no solo apresaban a sus rivales, sino que también a los mismos integrantes de su clan que no cumplían con las exigencias o con las expectativas. En esta casa del terror, escuche bien, se provocaban todas las organizaciones de esta banda delictual. Incluso tenían un libro de rendición de cuentas de cuánto se gastaban en la chopería de la esquina, cuánto le adeudaba tal persona a tal persona después del préstamo, del carrete de la noche anterior. Esta casa del terror, la tortura de la casa de torturas, se convierte en un centro de operaciones para este brazo del Tren de Aragua denominado Los Gallegos, y hoy día las policías están buscando dilucidar cómo abordar esta situación, que por cierto lo vincula con el hallazgo que ocurre hoy, hace tan solo unas horas, en este mismo sector de Arica. Por eso dice con tanta seguridad también el fiscal, desgraciadamente no es el último cadáver que estamos buscando, son más, porque hay un registro de presuntos integrantes de la organización.
que podría ser los anteriores hallazgos y este. Claro. Podrían haber sido integrantes de la, o se supone que son integrantes, se presume que son integrantes de los gallegos, De ¿no? la misma facción, claro. Exactamente. Y esta fórmula de alguna manera es como bastante, el funcionamiento que tienen, muy similar a lo que pasó con el teniente Ojeda. Recordemos el caso, digamos, exactamente, del asesinato del teniente Ojeda, teniente del ejército de Venezuela, etcétera, que fue sacado de su domicilio y después fue encontrado muerto harto tiempo después. Y en las mismas condiciones que fue encontrado el cuerpo hoy, es decir, adentro de una maleta, enterrado bajo tierra, Con losa. en la losa de una casa, una habitación. Claro. Lo cierto es que las semejanzas con el crimen de Ronald Ojeda son escalofriantes. ¿Tienen o no que ver un caso con el otro? Pero para saber esa respuesta tenemos que entender cuál es la lógica de este crimen del teniente Ronald Ojeda. ¿Qué es lo que se sabe de esta situación? ¿Qué es lo que